asesinato de un hombre que fue asaltado en su propia casa hasta la comuna de Curacaví. Los delincuentes que ya habían concretado un robo en el domicilio habrían vuelto por su camioneta con la que atropellaron a la víctima, Fabián Collado, con otra tragedia, lamentablemente, esta vez en el sector de Curacaví. ¿Cómo te va, Fabián? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias y muy buenas tardes. Monse Andrés Michael Peñalosa, de 44 años, padre de 2 hijos, es quien fue brutalmente asesinado por estos delincuentes que en al menos 3 ocasiones habrían llegado hasta su casa y concretaron el objetivo final, que era robar el vehículo y además, sin ninguna misericordia, matando al dueño de casa, como ustedes están viendo en imágenes de los peritajes que vamos a revisar a continuación, porque estas corresponden a los análisis investigativos que ha desarrollado Carabineros, Laboratorio de Criminalística, al igual que el OS9, los cuales han estado desplegados en este lugar desde horas de esta madrugada, cuando se supo la tragedia. Están los familiares, los seres queridos del hombre asesinado durante esta madrugada, y que la historia comienza con las cámaras de seguridad que ustedes están observando en pantalla y que corresponden al pasado lunes. Delincuentes con overoles blancos, incluso con chalecos antibalas, arribaron hasta esta zona de la comuna de Curacaví. Estamos hablando del sector de Los Hornitos, en la ruta 68, muy cerca de la Cuesta Zapata, donde se encuentra esta parcelación. Hasta este punto, estos antisociales se aprovecharon que la víctima, Michael Peñalosa, quien reside solo en su parcela, no estaba. Ahí es cuando accedieron, robaron computadores, diversos artículos tecnológicos y también las llaves de la camioneta. Ellos habían dejado una bolsa escondida para regresar por ella, habían arrancado del lugar. Y justo en esos instantes llegó Michael Peñalosa, observó todo esto y se dio cuenta que era víctima de un robo, lo que denunció ante la policía uniformada. Luego de eso tuvieron que pasar 8 días aproximadamente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de esta madrugada, cuando estaba Michael Peñalosa al interior de su casa, como era habitual, cerca de las 2 de la mañana. Siente algunos ruidos, por lo mismo se contacta con los vecinos, todos ellos muy organizados, un trabajo entre todos, activaron las alarmas, encendieron las luces y estos delincuentes arrancaron del lugar. Se analizaron cámaras de seguridad y Michael Peñalosa sabía que eran los mismos delincuentes que habían vuelto por la camioneta. ¿Por qué? Porque su vehículo estaba con las puertas abiertas y había sido registrado. Por eso es que le generó todo esto, dudas, sospechas, y llamó a Carabineros, los cuales se trasladaron hasta este punto, 3 de la mañana aproximadamente. Estuvieron con él, le tomaron declaración y posteriormente los uniformados se fueron del lugar luego de estar 20, 30 minutos aproximadamente. Pero a los pocos instantes prácticamente es cuando ahí lamentablemente le roban la camioneta y terminan arrollándolo. Vamos a ver declaraciones por parte de la familia, de los seres queridos del hombre asesinado. Habían venido a asaltar, a robar a la casa, a la parcela, hace como 5 días. Y entre las pertenencias que sustrayeron, parece que estaba la llave de la camioneta. Entonces volvieron estos mismos gallos y lo que venían a buscar es la camioneta. Si ya lo confirmaron, es terrible. ¿Él vivía solo? Solo. Sí, buen trabajador, ingeniero, buena persona, nada que sé. Han choqueado. Choqueado. Se llevaron un auto nuevo, se llevaron las llaves de mi hijo en el primer asalto porque vinieron 2 veces. Lo único que yo espero es que se haga justicia, amigo. Estos desgraciados se llevaron el auto de mi hijo y lo mataron. La verdad es que es un relato desgarrador el que hemos escuchado de toda la familia de esta víctima. Y también cómo se dieron los hechos, Fabián, porque acá, tú lo señalabas, hubo en un comienzo un llamado a la policía. A las 2 de la mañana la víctima se da cuenta que lo estaban robando y al parecer, si tú nos pudieras aclarar, llegó Carabineros, dio una ronda, vio que no pasaba nada, se fue y ahí ocurre finalmente la sustracción del auto y el atropello. Exactamente, hay 1 hora de diferencia aproximadamente del primer ingreso de los delincuentes y el segundo. De hecho, es altamente probable, lo sospecha tanto la familia como Carabineros, que los delincuentes se hayan escondido mientras estaba la presencia policial en este lugar. ¿Qué es lo que sucede? Una de las hipótesis también que se maneja
Las puertas de la casa estaban cerradas. ¿Qué es lo que significa esto? Que es altamente probable que el ingeniero de 44 años, Michael Peñalosa Chávez, luego de que Carabineros se retira, se queda al interior de su vehículo. Ahí llegan los delincuentes, lo apuntan. Un modo de operar bastante similar a las encerronas. Es en ese contexto que a él lo bajan del habitáculo del conductor, él trata de interponerse con los delincuentes y ahí lo atropellan sin ninguna piedad, lo atropellan dejándolo abandonado. De hecho, estos delincuentes arrancan para este punto que les vamos a mostrar. A ver, Pedro, si podemos mostrar. Este es el acceso, no es un condominio controlado, sino que es una parcelación más bien, y luego lanzan el vehículo en contra de esta reja, que se activa, se abre, se cierra mediante un control vía telefónica. Ustedes la ven completamente destruida. Este vehículo, él había aprendido hace poco a manejar, lo que nos decían. De hecho, él trabaja en Santiago, en la comuna de Estación Central, y evitablemente se iba en bus para poder desarrollar sus labores, porque hace poco aprendió a estar al volante, sacó licencia y se compró su vehículo nuevo, un Dongfeng TS Evo rojo 2025, los antecedentes que nos han entregado. Ni siquiera tenía tag. O sea, imagínense, o sea, hace muy poco que se lo habían proporcionado estos delincuentes. Ese bien que lo había conseguido hace tan poco, se lo llevaron y ahora debe estar con esas marcas, por ejemplo, tanto del fatal atropello como también de haber derribado esta reja de una importante longitud, al menos de lo que se aprecia. Sí, Andrés. Sí, escuchando tu relato, el testimonio de los familiares también del papá, claro, son casos distintos, pero a uno se le viene a la memoria lo que sucedió, ¿te acuerdas? En Granero, Sí. hace unos meses atrás, con esta banda. Claro, en un principio incluso no se descartó en su minuto crimen organizado. Aquí uno podría pensar que también son bandas que asaltan muchas veces casas buscando un botín, puede ser un automóvil o algún bien para robar dentro de las casas, bandas, perdón, que se especializan en robar, por ejemplo, en parcelas, en lugares quizás que la seguridad es más precaria, que son sitios más alejados. Podría ir por la misma teoría el tema de bandas que asalten este tipo de inmuebles más allá, porque yo recuerdo, insisto, hacerlo comparación, siempre los casos es difícil compararlos, pero con el caso de Graneros, que en un minuto incluso habló que podría ser crimen organizado, no todo es crimen organizado, aquí podrían ser directamente bandas que asaltan sectores rurales. Sí, efectivamente, porque aquí hubo un estudio previo, obviamente, ese que estamos hablando de que las imágenes de cámara de seguridad que ustedes estaban observando, primero igual muestran a un grupo de delincuentes que conocían del delito. ¿Por qué? Les doy dos tips. Los overoles blancos que se observan en pantalla y también que estaban con chaleco antibalas. O sea, estamos hablando de delincuentes que son avesados preparados, y que están dispuestos a que las familias, claro, les puedan disparar. ¿Y saben por qué es antecedente importante? Sectores rurales, lo que tú dices, Andrés. Mucha gente en estas zonas tiene escopetas. Es muy habitual ver en zonas del campo, donde la gente mantiene esto para recreación, por ejemplo, para caza, lo hemos visto en muchos casos. Entonces, estos delincuentes venían preparados. Punto uno, el día lunes pasado, donde roban las llaves del vehículo. Después, durante esta madrugada, donde la misma víctima, Michael Peñalosa, relata a Carabineros, les dice: son los mismos delincuentes que vinieron la semana pasada, son los mismos delincuentes que me robaron. O sea, ahí ya está el match directamente. Y en la tercera vez, antes de morir, Michael Peñalosa llama a sus vecinos, a uno de ellos, y le dice: oye, estos delincuentes volvieron. Se fueron los carabineros y volvieron, están acá. Alcanza a alertar de eso, incluso alcanza a alertar a su mamá. Le dice que le habían robado, que durante esta jornada habían tratado de venir por la camioneta nueva. Bueno, el fiscal de la zona occidente ha estado a cargo liderando los peritajes en conjunto con el OS9 de Carabineros, al igual que el Laboratorio de Criminalística. Le consultamos detalles respecto a la investigación. Revisemos esas declaraciones. La vez anterior, el día 11, los sujetos que ingresan, digamos, cubiertos con una especie de chaleco, ingresan por la parte posterior del inmueble, rompiendo una malla de seguridad del cierre perimetral posterior, ingresan y se retiran en esa oportunidad con diversas especies. La Abocar, ¿cierto?, nos señala la ausencia de estas lesiones por arma cortopunzante o extracción proyectil de armas de fuego.
sí se aprecia un TEC y fractura expuesta de un fémur que podría explicar por ahí quizás la dinámica de este atropello y que culmina, digamos, con el fallecimiento de la víctima. Fabián, en la mañana en el matinal hablábamos con los familiares que también estaban siendo muy críticos respecto a la llegada y a la demora de la llegada del fiscal. Esto ocurrió a las 4 de la mañana y el fiscal llegó a eso de las 8:30, un poquito después. Yo no sé si tú has podido recoger ese testimonio y qué es lo que piensa la familia al respecto. Sí, efectivamente, la familia estaba muy disgusta respecto al arribo del fiscal que fue pasada a las 8:30 de la mañana. Eso es efectivo. Pero también, por otro lado, tenemos que tratar de ser justos diciendo que nosotros estuvimos en vivo acá cerca de las 6:15 de la mañana mostrando todo esto y ya habían interpuesto algunas acciones a la policía. O sea, ya se había decidido que los 19 de Carabineros, en conjunto con el Laboratorio de Criminalística de la Policía Uniformada, estuvieron realizando su trabajo. O sea, ya las instrucciones vía telefónica se habían realizado. Eso es efectivo. O sea, ya al menos ya había un conocimiento. Respecto a los horarios, tenemos todos los horarios exactos respecto a lo que aconteció durante esta jornada. Primero, es a las 3:04 es cuando Carabineros recibe el llamado respecto a los delincuentes que habían ingresado durante esta jornada. ¿Cuál es el delito que se tipifica ahí? Violación de morada. No hay robo. O, efectivamente, claro, no alcanzaron a robar absolutamente nada, al menos así se tipificó en su oportunidad durante esta madrugada y es ahí donde entrega las declaraciones el ingeniero de 44 años ante Carabineros. De hecho, él dice que a las 2:20 de la mañana el sistema de alarma de su casa comienza a funcionar y cuando sale a ver su vehículo estaban los 3 delincuentes que habían arrancado al ver la presencia. Eso es entre las 2:20, después a las 3:40 minutos después, es cuando ocurre el llamado a Carabineros, los cuales se hacen presentes a las 3:20, o sea, 16 minutos más tarde. Ahí es cuando se mantuvieron en el lugar los uniformados y posteriormente se retiran. Es a las 4 de la mañana, específicamente, que Michael Peñalosa Chávez, la víctima, llama a un vecino para poder decir que los delincuentes se encontraban en este lugar y es inmediatamente que ahí siente la gente del sector a los pocos segundos algunos gritos de carradores y salen a ver, 2 vecinos salen a caminar y ven lamentablemente a Michael Peñalosa de 44 años tendido en el piso, había fallecido y como lo decía el fiscal, no fue con armas cortopunzantes, no fue por producto de un disparo, sino que fue producto del brutal atropello de estos delincuentes en su contra. Esos son los rangos horarios aproximadamente, o sea, a partir de las 4 de la mañana es cuando ya se contactan con el SAMU que llega hasta este lugar y ahí ya constata que se encontraba fallecido y se activan los protocolos. El Ministerio Público es comunicado, pero a eso de las 6:15, cuando comienza a instruir diversas diligencias en torno a esto, que ya, bueno, los restos sin vida del fallecido ya fueron trasladados hasta el estamento de Avenida La Paz. En estos instantes, hace 30 minutos aproximadamente que el servicio médico legal se retiró. De hecho, a esta hora se encuentra básicamente la familia y algunos dispositivos de Carabineros que continúan trabajando en la zona. Zona rural, como ustedes lo estaban bien comentando, que a veces es complejo investigar producto de que hay muchos tramos que se tienen que realizar. Les quiero graficar, antes de revisar las declaraciones, un ejercicio que nosotros estuvimos haciendo durante la jornada. Este es el camino. Si se fijan, cualquier vehículo, cualquier automóvil, es muy difícil que circule a alta velocidad, producto de que no es continuo el parejo, no es parejo el camino, bien digo, y además de eso es que es de tierra. Y de acá uno sale justo hasta los estacionamientos de este restaurante, Los Hornitos, que está ubicado, que así se llama la zona también, en la ruta 68. La verdad que nadie sabía, nadie se podía imaginar que se encontraban parcelas en este lugar.
todos que hemos ido millones de veces quizás a la región de Valparaíso y a Santiago, hemos pasado por el lugar, pero pasa prácticamente desapercibido. Y esto habla del estudio previo y también las complejidades que hay en este tipo de casos en las zonas rurales. Le consultamos a las autoridades al respecto, revisemos esas declaraciones. Primero, la ruralidad tiene una extensión territorial que no tiene la concentración urbana. En segundo lugar, habitualmente la ruralidad tiene una densidad de número de policías por habitante que es menor a la que usted puede tener en concentraciones urbanas principalmente. Y la tercera, la ruralidad tiene otro tema que nosotros hemos tratado de promover con la Asociación de Alcaldes de la Ruralidad, y es que en la ruralidad se denuncia menos. Entonces, cuando usted denuncia menos, los focos investigativos se extravían. Bueno, entonces, parte de las declaraciones del ministro de Seguridad, Luis Cordero, respecto a lo que aconteció durante esta jornada, donde es terrible. Estamos hablando de este padre de familia. Él tenía 2 hijas de 23 y 11 años. No residía con ellas, él vivía solo acá hace bastante tiempo, hace más de una década, según lo que nos decían los familiares, que le habían dicho hartas veces: oye, cámbiate a Santiago, cámbiate más cerca de la capital, pero le gustaba tener su parcela, le gustaba estar tranquilo. Respecto a los horarios, además, nos dicen, fuera de cámara, que luego de que estuvieron acá en este lugar, el delito violación de morada, por lo general, es un delito que está calificado de baja penalidad. Por eso es que no hay peritajes exhaustivos. Posiblemente Carabineros estuvo revisando el área, no encontró ninguna situación anómala para poder continuar, y luego se retiraron porque había un robo que estaba existiendo en una Copec que está muy cerca de este lugar, un hurto de especies fundamentalmente en la zona, y esos detenidos los trasladaron a la 63 Comisaría de Curacaví, y es allá donde recibe la alerta que nuevamente acá estaba ocurriendo una emergencia, pero que ya había cambiado de tono completamente. El ingeniero de 44 años que fue asesinado. Respecto al vehículo no se sabe nada. Lo que se estaba buscando es poder encontrar el sistema GPS, debido a que el teléfono de Michael Peñalosa se encontraba bloqueado, no lo podían desbloquear, que eso obviamente la policía va a tener que realizar esos peritajes para poder ver las cámaras de seguridad durante esta jornada, porque la víctima mantenía en su domicilio, y además de eso poder ubicar el vehículo, el sistema GPS, porque todavía está inubicable. Eso sí, las características de estos automóviles están descritas: vehículo de origen chino, de color rojo, que posiblemente tenga múltiples daños, y que se está buscando poder encontrarlo con el fin de poder encontrar a estos delincuentes que hasta el minuto están prófugos. Fabián Collado, seguimos conectados contigo desde la zona de Curacaví, aquí en la región metropolitana. Muchas gracias por el completo reporte. Muy buenas tardes.